La secuencia AB no es más que un reproductor de la lista de QEs de la mesa. Se van a reproducir en orden numérico ascendente y en modo de crossface. Un crossface no es más que la sustitución de la QE que tenemos en escena por la siguiente en la lista. Y el comportamiento de estas va a ser directamente en modo track LTP, ¿no? Comenzamos grabando la primera QE desde el editor. El número de QE que se va a grabar es la que pone aquí arriba en la línea de estado. Por ejemplo, voy a elegir los tres scrollers, les voy a dar un nivel. Voy a colocar esto un momentito y voy a cambiar el color, un poco porque veamos el comportamiento. Correcto el verde, y si esta es mi escena, pues directamente la puedo grabar. ¿Cómo la grabo? QE número rec o directamente pulsando la tecla rec. Tengo la QE grabada con nivel y color. Reseteo el contenido del editor y si os dais cuenta se queda ese color verde en modo traque, ¿no? El editor funciona así, lo limpio y cojo la QE1 que es la que he grabado y la cargo directamente en nuestra secuencia pulsando el botón sec de la mesa o el sec de la barra de estado, ¿no? Entonces ahora hacemos un go y vemos cómo entra la primera QE en escena, ¿no? Si os dais cuenta ya se ve que hay un cambio o que estamos viendo cómo el scroller va hacia el color seleccionado. Esto es algo que no nos gusta y lo vamos a solucionar directamente cambiando el timing, ¿no? En lugar de un T1 podemos poner un T4 o un T2 donde los parámetros LTPs no van a fundir. Lo pongo a T2, ok, le doy atrás a la secuencia para que lo veamos y voy a volver a limpiar el track para que entremos en la misma condición, ¿no? Entonces ahora volvemos a pulsar el go y veis que cuando entra esta luz entra con el color adecuado. Fijaros que ahora tenemos todo listo para grabar la QE2 simplemente pulsando REC y por supuesto que la ventana B de las ventanas del sistema es donde vemos perfectamente la secuencia AB y en ella tenemos una serie de botones que son los mismos que hay en la mesa, mucho más sencillo para esto. Vamos a grabar la QE2 añadiendo unos móviles. Voy a colocar su posición, por ejemplo aquí. Voy a cambiarle el color, uno que se vea, porque si no nos costará, y voy a poner un gobo. El primero no, que casi no se ve. A ver. Ese gobo. Y vamos a suponer que esto es la escena 2. Entonces yo simplemente tengo que grabarla. Le voy a pulsar a REC y bueno, pues tengo mis diversas posiciones, gobos y demás, pero aquí ahora hay una pregunta que es, yo quiero que estos scrolls desaparezcan de la escena cuando haga el go o no. Si no lo quiero, lo que tengo que hacer es grabar la escena completa. Voy a recargar la secuencia para que tengamos aquí la QE2, ¿no? Voy a limpiar mi editor con reset y la selección. Entonces ahora estamos como estábamos en la primera, que lo voy a hacer un poquito más grande, y cuando doy al go entra directamente la segunda QE. Es un poco trampa porque voy a volver a la una porque yo no he limpiado el track, esto estaba de la edición. Entonces ahora vengo aquí, pulso el go y lo que ocurre es que estos focos se van colocando, hemos visto el movimiento, lo podemos querer o no. Si no quisiéramos este estado en la lista de QEs, una forma muy sencilla es preparar o adelantar todos estos cambios LTP con el cálculo de MIF o Move in Black, ¿no? Entonces doy al botón para que calcule y en Q2 me dice que puede mover y demás cuando acabe el crossfade de la QE1, ¿no? Entonces voy a volver aquí al hacer un poco para que lo veamos, limpio todos los tracks y entonces damos el primer go con el T2, el color se va a colocar
solo, y ahora veis que aquí aparece un testigo de que se ha movido, ya están en su color y demás. Entonces cuando doy a Go, simplemente lo que vemos es la aparición del dimmer sobre la escena. La secuencia también soporta partes de tiempo. Voy a elegir estos 4 canales y les voy a llevar cada uno a una parte, ¿no? Limpio la selección. El 26, lo voy a llevar a la parte 1, el 28 a la parte 2 y el 25 a la parte 3. Y voy a dejar el 27 en la parte 0, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto organizado, un rec para grabar esta QE, ¿no? No le voy a dar a rec escena porque lo que pretendo es que se me vaya toda la imagen anterior. Entonces aquí puedo dar tiempos de entrada diferentes a cada una de las partes. Con el fin de que se vea mejor, lo voy a hacer en esta ventana. Entonces la parte 3 va a entrar en 3 segundos y podemos hacer que estas también entren en 3, pero esperando un tiempo, ¿no? Por ejemplo, este que espere 2, 4 y 6. Y cierro el mismo fundido, pero como que entren cada uno esperando un poquito más, ¿no? Voy a recargo dando aquí, lo suyo sería hacer QE3 sec, nos sirve cualquier método. Voy a resetear el editor para que lo podamos ver. Entonces estamos en la QE2 y ahora cuando le doy al Go, en el Go veo que la escena anterior se va a 0 y aparecen los nuevos con ese tiempo de espera que hemos programado uno por canal, ¿no? La QE que se ha ido, la QE2, evidentemente no tiene dimmer, pero lo voy a seleccionar para que lo veamos en la tabla. Nos ha dejado las posiciones y los colores en modo tracking, en gris, ¿no? Realmente las partes de tiempo podemos editar el tiempo de espera de entrada y también el tiempo de entrada, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer que estos canales entraran todos de golpe como interruptores. Vamos a poner un tiempo cut y vemos cómo se comporta. Podemos poner unos que fundan, bueno, los tiempos un poco los que queramos, pero siempre y solo tiempos de entrada. Voy atrás con el go back y volvemos a dar al go. El primero, el segundo, 0 y el cuarto. Vamos a grabar una cuarta QE. Por ejemplo, voy a seleccionar estos dos fixtures y los voy a mover, ¿no? Vale, ahí más o menos lo tengo y voy a grabar la QE. La QE, si la quiero con la escena anterior, pues directamente rec y grabo la escena para que se mantenga, ¿no? Cuando nosotros grabamos QE, si os dais cuenta, no se eliminan las selecciones anteriores. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero una tercera escena con otro, voy a darle a posición para colocarlo. A ver si lo encuentro por algún lado, aquí, y lo coloco. Bueno, pues una vez colocada, simplemente tengo que pulsar rec. Daros cuenta que voy arrastrando si no hago reset. Pero bueno, como estamos de ejemplo y entramos y salimos y lo normal es hacer reset, siempre con rec escena nos aseguramos. Voy a hacer reset, voy a limpiarlo todo, voy a volver a la primera QE, entramos con el... Perdonadme que vuelvo a la vista que se ve mejor. Ahora entran esos móviles con su go y su posición controladita. Ahora esto se iba y aparecían los 4 canales de efectos con sus tiempos programados en partes. Aquí entra esos 2 móviles, habéis visto que se ve el movimiento, y aquí
entra el tercero. Si no quiero que se vea ese movimiento, tan sencillo lo hemos visto antes, ¿no? Tan sencillo como calcular el MIF, ¿no? Los puedo poner aquí donde están o lo puedo poner mucho antes, es la primera vez que los uso, los puedo poner si quiero casi hasta en Q1, pues para que no se oigan, para que no se vean, para cualquier historia, los voy a dejar ahí, ¿no? Imaginaros que entre esta QE y esta QE necesito introducir una que sea una aparte, ¿no? Y bueno, pues voy a imaginar que, en fin, que sea una simplemente dando un poquito luz ahí para ver exactamente qué es lo que voy a grabar aquí, que no voy a querer nada porque va a ser algo de otra historia. Lo que puedo hacer es llevarme la secuencia al final, ¿no? Estas dobles flechas me van de golpe. Imaginaos que lo que quiero es esto, con un poquito más abajo, así, como que se vaya por este oscuro y luego aparezca, por ejemplo, ¿no? Y si lo quiero entre la 4 y la 5, lo que hay que hacer es grabar una QE decimal. No me sirve la rec, que grabaría la QE6, QE 4.5 rec. No voy a grabar escena, quiero simplemente lo que tengo de canales, ¿no? QE para que lo veamos y se ha quedado colocada entre la QE 4 y 5. Perfecto, reseteo el editor, voy a irme atrás y bueno, este botón de aquí es para mover solamente la QE que es la que va a entrar, ¿no? Yo podría mover atrás solamente la nueva 4 o la 3, ¿no? Si por ejemplo lo hago con la 3 sin mover la escena, lo hago con la 3, vale, que era esta, ha entrado la 3, entra la 4, la que hemos grabado central con unos canales y ahora vuelve la que la completa. Para modificar una QE que tengo en escena, que es la primera línea que tengo en la ventana B, en este caso la QE5, simplemente tengo que acceder a las modificaciones del editor, lo que quiera. Por ejemplo, voy a elegir estos tres, los voy a poner de color naranja, suelto la selección, vuelvo a seleccionar el 24 e incluso bajo un pelín el dimmer, ¿no? Cuando he hecho la corrección, simplemente dando un doble clic a Modify, tengo la QE modificada, ¿no? Pues directamente se han quedado el color de procedencia de la secuencia, ¿no? De la QE en escena. Ahora lo que voy a hacer es una QE de oscuro y luego dos QEs como para hacer un jump. Entre esas dos QEs que se repitan una serie de veces. Para grabar un oscuro, simplemente con el editor vacío, no hay nada, pulsamos Rec y tenemos nuestra siguiente QE. Aquí directamente ya vemos que no hemos grabado nada y podemos cambiar los tiempos. Si queremos que sea rápido, por ejemplo, pues ya le podemos poner un tiempo de entrada-salida de 1, más rápido que los cambios normales, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a partir desde ese vacío del oscuro y lo siguiente que voy a hacer es lo primero, bueno, voy a seleccionar estos elementos con un orden muy concreto, si os dais cuenta, subo, bueno, y ahora lo que tengo que hacer es bajar el truss porque si no, no voy a ver nada, ¿no? Entonces esto va a ser mi siguiente escena. Voy a volver a seleccionar estos elementos y en fin les voy a poner un color, voy a quitar un poco de zoom para ver alguna cosita y voy a ir a la posición, ¿no? Vuelvo a la posición y ahora a ver si la coloco como me apetece. Así. Entonces aquí tengo una QE que directamente voy a grabar, pero antes de grabar voy a meterla en una save, un poco porque quiero tener una, ¿no? Save, nueva, de color, front to step, de rojo a blanco me parece bien y quiero que vaya uno por uno. Entonces lo único que tengo que hacer es subirle un poquito lo estoy haciendo con la rueda, la velocidad, ¿no? Ahí. Perfecto.
Entonces directamente esta escena, pues rec, grabada. Y ahora, sin soltar nada, ni resetear, lo que voy a hacer es cambiar la posición. Y la voy a cambiar así, no es esto lo que quiero. Lo que quiero es esta vuelta, vale. Y la grabo rec. Como 8, perfecto. Entonces ahora voy a las QEs y le voy a decir que de la 8 salte a la 7 y que lo haga 2 veces. Para que lo haga automático sin que yo tenga que intervenir, lo que puedo hacer aquí es ponerle un tiempo y así no tengo que estar pulsando Go para estos cambios. Y reseteo todo esto con la tecla de reset y lo que voy a hacer es grabar una última QE, de momento también en oscuro, o bueno, si queremos para darnos cuenta que hemos acabado, pues ya está. Esta misma me sirve como última QE rec. Perfecto, vamos a ver cómo se reproduce todo esto, ¿no? Reseteo, me voy a colocar yo solita perdón, en la 5. Si os dais cuenta, esto se ha quedado ahí en modo tracking. Yo no la he subido arriba, que la podría haber subido en la 9, pero si borro el track, pues ya estoy en las circunstancias que comienza esta QE. Go para el oscuro, Go, baja esto que lo vamos a arreglar luego con un Move in Black. Y si veis, está ejecutándose entre la una posición y la otra. Aquí tenemos un contador y la tecla se ha encendido porque yo puedo parar, llevar el contador a 0 o salir del jam, ¿no? Y simplemente cuando acaba, ahí lo tenemos. En esta QE lo ideal sería subir. Esta de aquí lo voy a modificar, ¿no? Me voy a la parte de disco, cojo este elemento, lo bajo y con esta información modify. ¿Cómo podríamos, bueno, esta es la QE8 y esta es la QE7, ambas tienen una shape. ¿Cómo podríamos modificar una shape que está en escena desde la secuencia B, ¿no? Pues todo parte como siempre de la tecla de shape. Me puedo traer cualquier shape que se está reproduciendo al editor o puedo ir a playbacks a ver cómo están. Lo voy a hacer por aquí que es más rápido. Llamo esta shape y por ejemplo lo que voy a hacer es cambiarle la dirección. Ahí, ¿no? Que me dé vueltas al revés. Cierro el editor y modify, como cualquier otra shape. Entonces, bien, estoy en la 6 del oscuro, le doy a Go y vemos que cambia la dirección de la shape de una QE a la otra QE.